Que Dios añada bendición a su palabra. Y vamos a hablar, hermanos, en esta tarde acerca de las 7 palabras, las últimas palabras que Jesús pronunció estando ahí en la cruz. Ujú. Pero antes de llegar a ello, hermanos, vamos a poner en contexto qué fue lo que sucedió pasada la noche en el Getsemaní. Ujú. Pasada la noche ahí en el Getsemaní, hermanos, dice que Judas, el primer evento pasado eso es que Judas entrega a Jesús por un beso y le da un beso. Eso está relatado en Mateo capítulo 26 del 47 al 55. Era costumbre judía, hermanos, saludar o despedirse y mostrar devoción a través de a las personas a través de un beso. Un saludo público se hacía entre familiares o amigos. Judas se presenta ahí con Jesús y dice que, Judas se presenta con Jesús, le da un beso y le da un beso de despedida. Jesús preguntó a la compañía de los hombres, de todos los hombres que iban Jesús les pregunta a quiénes buscaban. Jesús, con la autoridad que él tenía, él les preguntó: ¿a quiénes buscan? ¿A quién buscan? Y entonces estos hombres le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, hermano, diciendo yo soy, dice que todos los hombres retrocedieron y cayeron en tierra ante la presencia de Jesús, ante la presencia de el gran yo soy. Ajá. Y Jesús, con toda esa autoridad, les pregunta: ¿a quién estás buscando? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Les dice Jesús: yo soy. Así que, hermanos, nosotros ¿a quién buscamos? ¿Tú a quién buscas al venir a la casa de Dios? ¿Nosotros a quién buscamos? ¿Buscamos a Jesús? ¿Buscamos al Señor? ¿Al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Porque Él también está aquí y nos puede decir: yo soy al que tú estás buscando. Ahora, ¿qué actitud nosotros vamos a tener? Ajá. ¿Qué actitud nosotros vamos a tomar ante las palabras que se nos presenta y nos diga yo soy? El cuerpo, la humanidad, hermano, no soporta la presencia de Dios. No es capaz de soportar la presencia de Dios. Por eso es que muchos caen de rodillas, muchos terminan llorando, pidiendo misericordia. ¿Nosotros qué hacemos, hermano? Jesús les dijo: ¿como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Y dice que entonces todos los discípulos, dejándole, se fueron a sus casas, se fueron a esconder, huyeron. Marcos, el Evangelio de Marcos relata habla de un relato en el capítulo 14, versos 51 y 52. Dice: cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando le aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Marcos es el único que señala este evento que sucede en el arresto de Jesús. Ajá. El relato, los comentaristas bíblicos dicen que este joven pudo tratarse de Juan Marcos, el que aparece ya con Pablo. Ajá. Dice que los acontecimientos de esa noche habían comenzado en el aposento alto, donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Jesús les pidió a Pedro y a Juan que fueran a preparar el lugar para la cena, dándoles indicaciones de cómo se debía encontrar la casa, pero sin indicarles cuál era. Jesús les dijo a Pedro y a Juan: vayan y preparen la cena, pero a ninguno de sus discípulos les dijo en qué casa iba a ser. Los comentaristas bíblicos deducen que fue en la casa de los papás de Juan Marcos. Y entonces la tradición indica que precisamente esa casa fue ahí donde vivía Juan Marcos, que en ese entonces era un adolescente. Judas ya había arreglado con los líderes judíos que iba a entregar a Jesús. Aquella noche Judas concretaría la traición, pero no sabía dónde se iban a reunir. Primero debía ir al lugar para ver dónde iba a ser.
Y cuando Jesús libera a Judas diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto, Judas sale de la casa y ellos se quedan todavía en el aposento alto. Ajá. Por eso es que cuando Judas va a concretar toda esta situación con los ancianos, con los judíos para prender a Jesús, pues ¿a dónde lo iba a ir a buscar Judas? Pues a la casa de Juan Marcos, a la casa donde estaba la última cena, donde estaba el aposento alto. Dicen los comentaristas bíblicos que precisamente esto, al ser Juan Marcos un adolescente y ver que mucha multitud, perdón por el pleonasmo, que la multitud había ido a buscar a Jesús, dice que pues él fue de curioso a ver qué estaba sucediendo. Ajá. Marcos es el único que relata este evento. Marcos, por curiosidad, va a buscar por qué razón es que estaban persiguiendo a Jesús. Es que se lo querían llevar. Posterior a esto, hermanos, vienen 6 diferentes juicios con Jesús. Son 3 religiosos y 3 ante los romanos. El primero, Jesús es llevado ante Anás. Juan capítulo 18, versos del 12 al 14. Solamente les voy a dar las citas, ya más adelante ustedes en sus casas pueden estudiarlo con detenimiento. ¿Cuáles son los juicios a los que se enfrenta Jesús? ¿Cuáles son las violaciones en esos juicios que se llevaron a cabo? Anás había sido sumo sacerdote de los años del 6 al 15 después de Cristo. Si estamos hablando que Jesucristo, estos eventos estamos relatando alrededor del 30 al 33 después de Cristo, entonces Anás ya no era un sacerdote, ya no era un sumo sacerdote que estuviera en acción. Ajá. Anás Caifás era el actual sumo sacerdote. Él estuvo como sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo. Lo cual, la primera violación en estos juicios de Jesús es que llevaron a Jesús ante una autoridad incompetente. Llevaron a Jesús ante alguien que ya no tenía vigencia, ya no tenía por qué estar ahí presente, ya no tenía por qué cuestionar a Jesús, ya no tenía por qué cuestionar a nadie. Pero Anás era alguien de los que se rehúsan a dejar el cargo, a pesar de que ya su tiempo fue. Mientras llevaron a Jesús con Anás, Pedro niega por primera vez a Jesús. Eso está en Juan capítulo 18, capítulo 18, 17. En un juicio formal judío, hermanos, el juez no hacía preguntas directas al acusado, más bien llamaba a los testigos y les preguntaba a ellos. Jesús desenmascara a Anás Jesús le dice a Anás, interroga a tus testigos, interrógalos a ellos, a ver si es verdad que yo he fallado. También en los juicios judíos, hermanos, estaba prohibido golpear al acusado. Imagínense, hermano, en la actualidad, con el auge que hay ahorita de los derechos humanos, que esta situación se haya acontecido con Jesús. O sea, todos los derechos fueron violados con Jesús. Todos. ¿Por qué? Porque no tuvo alguien que lo defendiera. ¿Por qué? Porque desde el inicio lo golpearon, porque desde el inicio le preguntaron a él directamente. Es una violación, hermanos, en un proceso, preguntarle directamente al acusado, oye, ¿fuiste tú o no fuiste el que cometió el delito? Un principio de no autoincriminación, así se llama. El principio de no autoincriminación. Él tiene derecho, usted lo ha visto, ¿no? En las series de CSI Nueva York, CSI Iztapalapa, ¿no? Tiene derecho, ¿a qué? A guardar silencio. Y ya los demás ahí se quieren ver muy CSI y les preguntan, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ajá. Eso no se lo dijeron a Jesús. Al contrario, a él se lo preguntaban directamente. A él lo golpearon, lo abofetearon. Tal vez diríamos, nada
que no pase actualmente, ¿no? Pero eso está prohibido. Jesús ante Caifás y ante el Sanedrín. Ahí viene el segundo y el tercero. Anás envía a Jesús ante Caifás, que era su yerno, que era el sumo sacerdote. Ya se encontraba reunido el Sanedrín. El Sanedrín eran un grupo de 70 ancianos. Caifás rasga sus vestidos y terminan acusando a Jesús de blasfemo. Dicen, blasfemia, y Caifás rompe sus ropas y dice, es blasfemia lo que está diciendo. Ante el Sanedrín, ante Caifás, lo acusan de blasfemia. Fíjese, lo acusan de blasfemia. Estando Jesús en el tercer juicio ante el Sanedrín, Pedro niega a Jesús la segunda y la tercera vez y entonces canta el gallo. Lucas 22, del 54 al 62. Los juicios de Jesús, hermanos, constaron en 6 etapas. Ya vimos las 3 primeras, las 3 ante autoridades religiosas, ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín. Las siguientes vienen ante autoridades romanas. Las irregularidades, ¿cuáles fueron? Algunas de las irregularidades en los juicios judíos, en el juicio religioso. No se podía celebrar durante alguna celebración. Ellos estaban en vísperas de celebrar la Pascua. Cada miembro del Sanedrín debía votar individualmente para condenar o para absolver. Y en medio de toda esa gritería, de todas las protestas que habían, imagínese usted. Si se daba pena de muerte, debía pasar al menos una noche antes de ejecutar la pena. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte, por eso decidieron mandarlo ante las autoridades romanas. Ningún juicio debía celebrarse de noche, ninguno. Imagínese usted la escena. Jesús es llevado primero ante Anás, después ante Caifás, y en eso reúnen a los 70 ancianos, al Sanedrín, ¿no? Ya de noche. Yo no sé, a lo mejor alguno ya estaría durmiendo, ¿no? Imagínense, van y reúnen a los 70 ancianos en la noche. Eso era totalmente ilegal para ellos. Se debía proporcionar consejo y representación. Debía existir alguien que defendiera al acusado. No se debían hacer preguntas autoincriminatorias. Lo que les decía hace unos momentos. Ahí existe un principio, el principio de no autoincriminación. Eso cuando usted le pregunta a su hijo, ¿lo hiciste? Eso es ilegal. Sí. Nomás que no me escuchen los de allá adentro, ¿no? Hay algo que se llama presunción de inocencia. Es decir, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero en casa normalmente aplicamos el principio de presunción de culpabilidad, ¿no? Es decir, tú lo hiciste. Eso fue lo que aplicaron con Jesús. No hubo presunción de inocencia. A lo mejor en nuestras casas así será, ¿no? Así que acuérdese, cuando le pregunten algo y le digan, ¿fuiste tú o no? Le digan, principio de no autoincriminación. Principio de presunción de inocencia, ¿no? Bien, continuemos. ¿Le parece? Jesús llevado ante Pilatos. Primer juicio romano. Llevaron a Jesús ante Pilatos. Juan capítulo 18, 28. Judas se ahorca. Mateo 27 del 1 al 10. Presentan a Jesús ante Pilato y lo acusan de sedición. Aquí hay 3 principales acusaciones ante Pilatos de Jesús. Lo acusan de sedición, lo acusan de prohibir dar tributo a César y lo acusan de proclamarse rey. Eran las 3 principales acusaciones que los judíos hacían a Jesús. Pilato, en la primera ocasión que se lo llevan, le dicen, es que yo no encuentro delito en este hombre. Y dice, bueno, como es judío, pues llévenselo a Herodes. Se lo llevan a Herodes Antipas, el segundo. Herodes Antipas gobernaba sobre Jerusalén y sobre Perea.
Al igual que Pilato, llegó a Jerusalén para prevenir los disturbios por la multitud de la Pascua. Herodes evadió responsabilidad y él no quiso decir, él dijo, no, mejor llévenselo de regreso a Pilatos. No es mi jurisdicción. Es que, no, yo no puedo. Yo quisiera, imagínense, ¿no? Yo quisiera, joven, pero no es mi jurisdicción. Desde entonces se daba esa situación, ¿no? A lo mejor algunas cosas han mejorado. Pero bueno, desde entonces decían, no es mi jurisdicción, llévaselo nuevamente a Pilatos. Segundo juicio ante Pilatos. En la fiesta de la Pascua se acostumbraba a soltar a un preso. El pueblo pidió que soltara, ¿a quién? A Barrabás. La mujer de Pilato le dijo que había padecido en sueños por causa de Jesús. Pilato se lava las manos, suelta a Barrabás, azota a Jesús, manda a azotar a Jesús esperando que los judíos, con todos los azotes que le iban a dar a Jesús, con eso calmar la ira de los judíos. El látigo era de varias bandas de cueros que se les incrustaban pedazos de hueso y plomo. Los azotes romanos, hermanos, eran tan crueles que a veces las víctimas morían antes de ser crucificadas. En aquel entonces, hermano, hablando de la lex romana, hablando de la ley romana, los romanos eran tan estrictos y eran tan crueles en los castigos que ellos ponían, que conforme a la ley judía, un hombre no podía ser azotado más de 40 veces. Conforme a la tradición judía, un hombre decía la ley que tenía que ser azotado 40 menos 1. No podían ser azotados más de 40 veces. Pero los romanos no se basaban en la tradición judía. Los romanos no iban a decir, ay, no, nada más dale 39. Lo latigaron al Señor Jesús. Y dice que ahí se los entrega. Y entonces, ¿qué decían los judíos? Crucifícale. Crucifícale. ¿Usted se imagina toda esa multitud gritando eso? Viendo a Jesús latigado, con la espalda del cuerpo destrozado a causa del látigo. Que le digo que eran un látigo eran varias cuerdas con pedazos de hueso, con pedazos de plomo, que al momento de latigar arrancaban pedazos de la piel. Y a pesar de eso, a pesar de ver esa situación, los hombres dijeron, crucifícale, crucifícale. Los condenados todavía debían cargar su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Ya estando ahí en la cruz, hermanos, es que Jesús pronuncia las últimas palabras. Y vamos a ver el significado de cada una de ellas. La primera, Lucas capítulo 23, verso del 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vamos a detenernos con la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pese a las afrentas, hermano, pese a los insultos, pese a las blasfemias de las cuales era objeto el Señor Jesús, Él los perdona y ruega al Padre que Él también los perdone. Jesús ruega que les sea perdonado todo lo que le habían hecho. Aquellos que lo acusaron de blasfemia, aquellos que gritaron crucifícale, aquellos que pusieron clavos en los pies y en las manos, aquellos que le pusieron la corona de espinas. Jesús lo único que piensa en pedirle al Padre es perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Aquellos que se burlaban de él, aquellos que lo abofeteaban y le decían, profetízanos y dinos quién fue.
Ajá. Aquellos que se mofaban de él, le escupían. Y Jesús lo único que dijo fue: perdónalos. La regla del perdón. Jesús lo dejó como enseñanza desde cuando Él nos enseña a orar. Y cuando él oraba y decía: perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Hermano, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando alguien nos lastima con intención, pero también cuando alguien nos lastima sin intención? Parte de la oración es: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, hermano, si los que estamos aquí perdonamos a aquellos que nos ofenden. Porque así como yo los perdono, yo también le estoy pidiendo a Dios que me perdone a mí. Y si no los perdono yo, ¿cómo le voy a pedir a Dios que Él me perdone a mí? Amén. Los judíos no comprendían que estaban crucificando al Mesías, a aquel Mesías que ellos añoraban, a aquel Mesías que ellos pedían que llegara. Ellos no entendían que estaban crucificándolo a Él. Romanos 11:25 dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Cómo ve? Dice el escritor: parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá endurecido hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que hayamos entrado nosotros, hermano. Hasta que hayamos entrado nosotros como iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero, hermanos, nosotros debemos aprender de Jesús esta situación. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender y decir: Señor, perdóname. Señor, perdónalos a ellos que me han ofendido. Imagínense, aquellos que lo latigaron, aquellos que lo golpearon, aquellos que le hicieron de todo, Jesús lo único que dice es: perdónalos. El plan de Dios, hermano, era salvar a todo el mundo. Amén. Una salvación total, una salvación completa, una salvación para todos. Contrario a lo que dice la corriente calvinista. Los calvinos, ellos dicen que el sacrificio de Jesucristo solamente fue para algunos cuantos. Yo no sé usted, pero yo no creo que haya sido así. El sacrificio de Cristo fue por todos y para todos. Amén. El sacrificio de Jesucristo fue solo uno, fue perfecto y es para todos. Amén. Juan 1, versos 11 y 12, desde el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos creído esta palabra? Amén. La iglesia hemos creído esta palabra. Y por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios. Somos hechos hijos suyos. En el momento más difícil, hermano, de la vida ministerial de Jesús, hablando humanamente, Él pidió al Padre que los perdonara. Amén. Fue lo único que Él pidió. Perdónalos. Segunda, Lucas capítulo 23. Versos del 39 al 43. Y a uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, del griego paradeisos, que es el Edén, que es un lugar de felicidad. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, hermano, ¿a quién se lo dijo? ¿A Dimas o a Gestas? Sí, no, dicen que estaba Dimas y Gestas. No sé quién fue salvo. Bueno, el que haya sido. Ajá. Y no se crea eso de Dimas y Gestas, ¿eh? Sí, no. Al menos la Biblia no nos dice. Amén. Esta palabra dirigida a uno de los ladrones que estaba en la cruz, quien le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Jesús le dijo que ese mismo día iba a estar en el paraíso, iba a estar en ese lugar de descanso, en ese lugar de felicidad. Y cómo no, si estando con el Señor. Amén. Es la esperanza que todos tenemos. Amén. ¿Qué le contestaría a usted si le dijera eso al Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No, Señor, hoy no. No lo sé. Pudiera ser alguien que diga: Señor, yo sí quiero verte. La pensaron. Bueno, la pensamos. Los ladrones, hermano, en el último momento tuvieron la misma oportunidad. Pero solo uno de ellos pidió misericordia. Solo uno de ellos alcanzó salvación. Jesús estaba en la cruz por los pecados de ese ladrón y por los pecados de todos nosotros y por los pecados de todo el mundo. Él tomó la decisión de reconocer su pecado, de reconocer y decir: yo estoy aquí en esta cruz porque así merece todo lo que yo he hecho. Pero este es un hombre justo. Reconoce al dador de la vida. El ladrón reconoció su condición y que únicamente podía ser salvo a través de Jesús. La salvación es por fe. Amén. Jesús le garantizó la salvación en el último momento de vida del ladrón. Hay alguna corriente, hermanos, que dice que nosotros cuando morimos, bueno, las personas cuando mueren, que se quedan dormidas ahí, su alma se queda ahí en el limbo casi. Dice que se quedan dormidas. Y ya entonces cuando venga el arrebatamiento, cuando venga la resurrección de los muertos, es cuando se van a ir. Pero aquí la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que Jesús mismo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, no se deje llevar, hermano, por corrientes que pues de pronto nada más se quieren basar en Eclesiastés, ¿no? Y que dicen: no, es que mi alma va a descansar. Imagínense, los que llevan, no sé, 2000 años que murieron, su alma sigue ahí en la tumba, dicen ellos, descansando. Pues ya fue mucho, ¿no? Digo yo. Porque, ¿usted qué prefiere? ¿Estar descansando ahí que su alma, oh alma mía, reposa? O si llegado el momento, Señor, directito a tu presencia. Pues, digo, de pronto simple lógica, ¿no? Bien. Filipenses capítulo 1, verso 23. Dice Pablo a la iglesia de Filipos: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cómo ve lo que decía Pablo? Escribe a la iglesia de Filipos y le dice: es que estar con Cristo va a ser lo mejor. Amén. Pero también me es necesario estar aquí con vosotros.
Estar aquí compartiendo el evangelio. ¿Para qué? Para que lo que yo voy a disfrutar algún día, muchos más también lo disfruten. Amén. Encontré esta frase, me puso a pensar, se la comparto. No le digo que es la mejor frase que pueda existir en la historia de la humanidad, pero ya usted lo pongo a su consideración. Dice, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. ¿Qué tal? Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Él va a decir, sí, amén, pero todavía no. Sí, amén, pero todavía no. Digo, bueno, ya depende, ¿no? ¿No nos dice Apocalipsis? El espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. ¿Y sí? ¿Y sí decimos eso, hermano? El espíritu sí. La novia, pues no sé, ¿no? Vamos con la tercera. Juan capítulo 19, versos 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. El amor filial de Cristo, hermanos, sabiendo que ya no iba a estar presente para cuidar a su madre, se preocupa por ella. Jesús mostró su humanidad y nos demostró que debemos velar por aquellos que estuvieron con nosotros. Debemos honrar a nuestros padres, hermano, en la edad adulta. Debemos honrarlos. ¿Sí? Eso es lo que Él nos demostró. Que ya estando en sus últimos momentos, Él todavía se preocupa por el bienestar de su madre. Vamos con la cuarta. Mateo capítulo 27, a partir del verso 46 y 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Las palabras proferidas por Jesús, hermanos, de sentirse separado de Dios. Jesús, cuando fue a la cruz, fue en situación de pecador. Fue a pagar por los pecados de todo el mundo. Jesús tendría que sentir parte de lo que un pecador sentiría al no sentir la gracia de Dios. Jesús estaba en el lugar en el que usted y yo merecíamos estar. Tenía el peso de la cruz. Dios le dio la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque Él no puede tolerar el pecado. Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo y Dios estaba poniendo todo el peso de su justicia sobre Él. Jesús tomó sobre sí lo que nos tocaba pagar a nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús, hermano, en este momento tan crítico de la cruz, Él se sintió solo. Y entonces, hermano, cuando nosotros nos sentimos solos, abandonados, sin ilusiones, Jesús nos entiende a la perfección. Jesús puede entendernos a la perfección, hermano, porque Él conoció lo que era el sentirse solo. Gracias. El pecado nos separa de Dios. Romanos 8:3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús.
porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo les está escribiendo y les está diciendo, no hay condenación para los que estamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque si andamos conforme a la carne conforme a la ley, debíamos pagar nosotros. Pero Dios mismo, Él verso 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? ¿En el cuerpo de quién? En el cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo eso el Señor? ¿Para qué hizo Dios eso? Para que la justicia, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si entonces nosotros ya andamos conforme al Espíritu, dice Pablo, no hay ninguna condenación. ¿Sí? Pablo escribe que Dios envió a su Hijo en carne, condenando al pecado en su carne, y por tanto se cumplió la ley. La ley fue cumplida. Jesús mismo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla en su totalidad. Alguien tenía que pagar ese precio, alguien tenía que pagar por el pecado, y ese fue el Señor Jesús. Y Él cumplió la ley completa. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. ¿Era natural que Jesús tuviera sed? Ahí se muestra la humanidad de Jesús. Estaba pasando por una deshidratación derivado de los padecimientos que tenía. A estas alturas, imagínese con clavos, con espinas en la cabeza, con los latigazos, con los golpes, con las abofeteadas. Él pudo haber estado padeciendo fiebre, cansancio, agotamiento, una deshidratación. Por eso es que Él expresa estas palabras de su humanidad. Tengo sed. Con esto se cumple lo que decía el salmista, capítulo 22, verso 15. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Pero fíjese lo que es para nosotros. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, ¿quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pareciera una contradicción. Sufrió la cruz, pero había gozo en medio de esa circunstancia. Amén. Juan, capítulo 19, verso 30. Capítulo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La obra de redención, hermano, había finalizado. La obra de redención de la cual se habló en Génesis capítulo 3, verso 15,
había terminado. El hombre había sido redimido. No se pueden hacer penitencias, ¿no? Ya no tenemos que hacer penitencias, no tenemos que hacer mandas, no tenemos que hacer méritos, hermano. Cristo cumplió el plan de redención. Él, cuando termina toda esta, cuando está ahí en el momento de la cruz, Él dice: consumado es. Ha terminado la obra, ha finalizado. ¿Sí? Dice en Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6, está escribiendo el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, hermano, no se va a cansar hasta que termine con nosotros la obra y diga: consumado es. Terminada es la obra en cada uno de nosotros. Él, estando en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es, ha terminado. La obra de redención ha sido completada. Amén. Dice el salmista: no desampares la obra de tus manos. Amén. Nosotros tenemos que estar luchando, hermanos, tenemos que seguir al Señor, tenemos que continuar en este camino hasta que Él pueda decir: consumado es, consumado es. He terminado la obra en la vida de. Amén. Hasta que diga: ha finalizado. Pero, ¿por qué? Porque ha terminado la obra. No porque diga: ya no hay nada que hacer. Amén. Debemos estar, hermanos, nosotros esperando. Dice el apóstol Pablo, ahí les está escribiendo a la iglesia de Filipos. Verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él finalizó, Él terminó la obra de redención. No hay más sacrificio. Amén. Su obra fue perfecta, su sacrificio fue perfecto, su sacrificio fue único. No hay más. Dice el escritor a los Hebreos: no hay más. Si tú, estando ya conociendo de Cristo, aún pisoteas la sangre de Cristo, ya no hay más. Ya no hay más sacrificio. Amén. ¿Por qué? Porque es único. ¿Por qué? Porque fue perfecto. Porque ahí Él dijo: ha terminado el plan de redención que estaba desde Génesis. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, esa promesa de redención fue finalizada en la cruz cuando Él dijo: consumado es. Ha sido terminado. Y la última, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Jesús, hermano, a pesar de estar humanamente en esa situación en la cruz, a pesar de estar ahí, Él tenía total control, hermano, de su crucifixión. Él tenía total control, hermano, porque Él fue el que entregó su vida. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él fue el que entregó su vida. Amén. Él fue el que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Jesús tuvo control total de su vida, que llegó el momento en que Él expresó esas palabras y Él entregó la vida.
Dice, ¿para qué? ¿Para qué la entregó, hermanos? ¿Para qué entregó su vida? Para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo tuviéramos la esperanza de que un día vamos a estar con Él, de que un día lo vamos a ver cara a cara, de que un día vamos a disfrutar todos los días, todo el tiempo de su presencia. Dice Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Pablo escribe y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Todo el trabajo de redención, hermano, fue terminado ahí en la cruz. Todo el trabajo, esa promesa de redención, le repito, esa promesa de redención que fue dada en Génesis capítulo 3, verso 15, se culminó ahí en la cruz, donde Jesús mismo, Él entregó su vida. Él, teniendo control total, hermano, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí entregó su vida. Nosotros, hermano, debemos dejar que Dios, que el Señor Jesús controle nuestras vidas. Debemos dejar que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Amén. Dice ahí el escritor Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay más, hermano, no hay más. Dice Romanos, no hay condenación para el que está en Jesús. No hay más condenación. ¿Por qué? Porque ya todo lo pagó Jesús. Ya todo, Él decidió entregar su vida por usted, por mí, por toda la humanidad. ¿Cómo nosotros vamos a responder, hermano, a esta muestra de amor? ¿Cómo vamos a responder a este sacrificio de amor que dio el Señor Jesús? ¿Entregando nuestra vida o diciendo, Señor, mejor no? Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.